Vamos a iniciar entonces el día de hoy. Ya saben, les recomiendo cámaras y micrófonos. Vamos, por favor, todos a estar pendientes, juiciosos con esa partecita. Y bueno, chicos, iniciamos entonces con nuestra frase de reflexión que traemos todas las clases. La frase de hoy dice: la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. ¿Listo? Entonces, pues ya saben, la clase anterior iniciamos entonces una vez más con nuestra parte de análisis personal, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros para estar mejor a pesar de todas esas cosas que están pasando en nuestra sociedad, que pasan en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, pues miren que nos hablan aquí de que la confianza es lo más importante. La confianza es algo fundamental. Si nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos, pues al parecer no podemos tener éxito. ¿Por qué? Porque seguramente otras personas que tienen más confianza van a tener, pues digamos que se les pueden abrir las puertas muchísimo mejor. Es posible que tengan una conexión diferente, pues con el entorno, con sus tareas diarias, con las diferentes actitudes y acciones que tienen que llevar a cabo. Y pues en esa medida, entonces necesitamos confiar en nosotros mismos. Aparte, pues hay algo adicional y es que si nosotros mismos no confiamos en nosotros, pues tampoco podemos garantizar que los demás confíen en nosotros, ¿cierto? El primer paso es querernos a nosotros mismos y luego sí esperar a que los demás lo hagan. Bueno, recuerden entonces, la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Listo, ahora sí, entonces pasemos por favor a nuestro módulo el día de hoy. Confirmamos entonces que en la clase anterior nos quedamos en la pregunta 107 en la clase anterior, ¿correcto? Listo, entonces les Correcto, profe. pido, correcto, muy bien. Listo, entonces, ¿quién me quiere colaborar con la lectura de las preguntas el día de hoy? Si quiere yo le colaboro, profe. Listo, muy bien, claro que sí. Su merced es don Pedro, ¿cierto? Correcto. Listo, señor Pedro, ya estoy aquí compartiendo el módulo. Vamos a ir entonces todos a la pregunta 107 y bueno, la verdad es que quisiera también de pronto que en estas preguntas que vienen, pues pudiéramos como charlar un poquito más, porque sí tenemos como varias situaciones que son un poco más de crítica social y pues la idea sería que pudiéramos hablar de qué se trata. ¿Listo? Listo, don Pedro, empecemos entonces con la 107. Ante los crecientes robos, ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios. Ah, profe, pero esa 107 ya hemos leído. Vamos Ok, para la 108, profe. Ya listo. vamos para la 108. La 108, profe. Ok, Listo. Entonces dice, la Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela al considerar que la institución militar no le respetaba el derecho a la obsesión de conciencia, porque su religión le prohibía el uso de armas y las prácticas militares. El fundamento del fallo es la defensa de la libertad de conciencia del soldado. ¿Cuál de las siguientes acciones es coherente con este fallo? A. Ordenar al ejército la entrega de la libreta militar al soldado y a su inmediata desvinculación de la institución. B. Ordenar al soldado cumplir su servicio militar obligatorio con todas las responsabilidades asignadas. C. Ordenar al ejército que el soldado participe de los entrenamientos y haga solo tareas de oficina. D. Ordenar al soldado
participar únicamente en las paradas militares, portando con orgullo la dotación militar? Listo, ¿qué respuesta colocaron acá? Yo tengo la C. La La C. C, profe. La La C. La C, profe. La D, La profe. A, profe. La A. Listo, muy bien. La respuesta correcta en la 108 es la A. Es la A, listo. Y les explico por qué. Lo que sucede es que la objeción de conciencia hoy en día es un derecho que todavía se sigue reclamando, ¿sí? Se sigue pidiendo. Y la objeción de conciencia es cuando una persona se niega completamente a cualquier tipo de situación militar, ¿sí? Esto de pronto les puede servir a ustedes para que lo compartan pues con los jóvenes que de alguna manera no quieren hacerlo, porque recuerden que si no son bachilleres les toca ir a prestar el servicio militar, como lo dicen por ahí, al monte, ¿no? O pues hay personas que los que terminan el bachiller, pues sí les toca en ciudad. Pues la única diferencia, chicos, es que en la objeción de conciencia, yo lo que digo es que no me interesa ninguna de las dos, no quiero aprender a manejar un arma, no me interesa la parte militar, no me interesa hacerle daño físicamente a otra persona bajo la circunstancia que sea. Y la situación es que cuando yo hago objeción de conciencia, tengo el derecho de apartarme completamente de cualquier tipo de práctica, ¿sí? Hoy en día tenemos personas que alegan objeción de conciencia, no a todos les permiten alegarlo, porque eso también tiene como unas implicaciones ahí económicas, pero la persona que dice, el chico que dice, no quiero participar de eso, entonces lo que directamente tiene que hacer el ejército, por ejemplo, para el caso de la libreta militar, es permitirle la compra, hacerle un descuento en el valor de lo que tiene pues en su valor total y permitirle la compra para que él no tenga que involucrarse de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, de las 4 respuestas que nos dan ahí, la que lo aleja completamente es la A, porque miren que dice que se le ordena al ejército la entrega de la libreta militar y su inmediata desvinculación. ¿Listo? Entonces, cuando es objeción de conciencia, la decisión es radical. Definitivamente no la queremos. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la 108. Perdón, 109. Profe, entonces, ¿cuál es la 107? La 107 me dijeron que la habíamos respondido la clase anterior. La 108 es la A y vamos a empezar con la 109. ¿Listo? Durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos para llegar a estas. ¿Cuál de las siguientes opciones vulnera más claramente el derecho a la educación? A. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clase en escuelas no afectadas por las inundaciones. B. Ajustar el calendario escolar para que no haya clases en las épocas de inundación. C. Dar una parte de las clases a través de la emisora de radio local para reducir los días en los que tienen que asistir al colegio. D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clases. Listo. ¿Qué respuesta marcaron acá? La D de dedo, profe. La B. La A. Yo la veo, La C, profe. profe. Listo, muy bien. La respuesta correcta La B, es... profe. La respuesta correcta es la D de dedo. ¿Listo? La respuesta dice trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clases. ¿Qué pasa? Que esas escuelas no inundadas lo que van a hacer es multiplicar el recorrido del niño, ¿sí? Si por ejemplo mi escuela quedaba aquí a 20 minutos, pero está inundada, entonces me van a enviar a una que queda muchísimo más lejos que no esté inundada. Y adicionalmente, miren que reducir el número de horas de clases, pues también está vulnerando el derecho a la educación, porque mientras que normalmente un niño en cualquier ciudad está viendo, por ejemplo, 4 o 5 horas de ciencias sociales, 5 horas de matemáticas, 5 horas de español, entonces resulta que en el campo los niños están recibiendo entonces solamente 1 hora de matemáticas, ¿sí? Y luego, sí quieren que presenten las pruebas ICFES y que a todos les vaya muy bien en esas pruebas. Entonces, si ven, la que más vulnera el derecho a la educación es la D, porque empezando
los segrega más por la parte de que las escuelas están inundadas y adicionalmente pues les están restando horas, haciéndoles ver menos clase y pues ese también es un daño que se les hace. La gente cree que no, pero ver menos horas de clase, aunque a veces los estudiantes se alegran por tener menos clase, realmente les están haciendo es un daño. ¿Listo? La 109 es la D. Vamos con la 110. Pekín y otras partes de China sufren elevados niveles de contaminación debido a la contaminación en Pekín. Algunos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior, en colegios y guarderías y recomiendan a niños y ancianos que no salgan a la calle, aunque se han cerrado centenares de fábricas en la capital y en otros puntos del país. La situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la segunda economía mundial reduzca de forma paulatina su dependencia de las industrias pesadas y apuesten por un modelo de energía mixta. Las industrias pesadas, entre ellas los sectores de la construcción y la manufacturero, aportan el 46% del Producto Interno Bruto, el PIB. En el 2012, China debería mejorar esta cifra hasta 9 puntos porcentuales entre el 2013 y el 2020, si quiere cumplir su objetivo de reducción de la contaminación. Señala un experto en esta situación. ¿Cuáles dimensiones están en conflicto? A. La educación y la ambiental, la cultura y la educativa, la economía y la ambiental, la cultura y la economía. ¿Cuál marcaron acá? La B, La profe. C. La C de casa. La La profe. C, C. profe. La C. La C, profe. Correcto, muy bien. La respuesta de la 110 es la C. ¿Listo? Se está afectando la dimensión económica y la ambiental. ¿Listo? Bueno, ahí como que no tenemos mucho que debatir. Vamos a la 111. Profe, ¿cuál es la 10? La 10, profe. 110 es la C. Gracias, profe. Listo, vamos con la 111. Un estudiante se intoxicó con una comida que compró a un vendedor ambulante a la salida de un colegio. Por esto, el consejo directivo del colegio, con la ayuda de la policía, logró la expulsión de los vendedores ambulantes del sector. De los siguientes. ¿Cuál sería un efecto de la expulsión de los vendedores? A. El aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio. B. El aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes en el colegio. C. La disminución del apoyo de la comunidad del colegio directivo y a la policía. D. La disminución de los ingresos de las familias que dependen de estas ventas. ¿Cuál marcaron acá? La La B. D. La D, profe. La D, D. profe. La D, profe. Exacto. La respuesta correcta es la D de dedo. ¿Listo? La disminución de los ingresos de las familias que dependían de estas ventas. Una vez una persona en esta pregunta me marcó la A, ¿sí? Que dice el aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio. Pero miren que esto solamente es un estereotipo, ¿sí? Imaginarnos que el vendedor, como no lo dejaron vender, entonces va a venir a robar, ¿sí? No se dejen llevar por esa parte. Siempre la respuesta correcta es pues la más directa con el actor que nos están hablando. Como el vendedor se queda sin trabajo, pues lo que va a pasar es que su familia va a dejar de tener ingresos. ¿Listo? Muy bien, vamos por la 112. Se llama revolución industrial al proceso extraordinario del desarrollo y de radical transformación que se operó en la industria y el comercio y que contribuyó a modificar la ciencia y la técnica, los medios de comunicación y de transporte, así como los usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana.
provocó en los últimos 150 años adelantos de orden material que sobrepasan a los de toda la existencia anterior. Todo este proceso inició desde la segunda mitad del siglo XVIII y asimismo durante el siglo XIX. De los siguientes, ¿cuál sería una causa de la revolución industrial? A. Un excesivo afán de lucro de parte de los empresarios. B. La preocupación por la virtualidad, por la vida rural. C. Un excesivo afán de lucro de parte de los campesinos. D. El mejoramiento del campo. ¿Cuál marcaron La- acá? La La A. D. A. Listo, muy bien. La respuesta de la 112 es la A. ¿Listo? Miren que, por ejemplo, la preocupación por la vida rural es algo que nunca ha sucedido en casi que en ninguna parte del mundo, ¿sí? Países, digamos, ya muy avanzados, muy desarrollados, sí se preocupan por lo rural, pero, por ejemplo, para el caso que nos están colocando puntual aquí, pues no era la preocupación. ¿La preocupación cuál era? Poder producir más elementos que se vendieran más rápido, porque se demoraban muchísimo elaborando un producto para después venderlo. Entonces, lo que querían era poder producir muchísimas cosas muy rápido para poderlas vender y conseguir ese dinero rápidamente. ¿Listo? La respuesta de la 112 es la A. Vamos con la 113. Al final del siglo XIX y principios del siglo XX, los países europeos empezaron a invertir fuertemente en la fabricación de armamentos. Los países estaban empeñados en una rápida carrera armamentista, ya como una manera de protegerse o atacar en el futuro próximo. Esta carrera bélica generaba un clima de aprehensión y miedo entre los países, donde uno intentaba armarse más que el otro. Del anterior fragmento se puede decir que es A. Es falso porque la revolución industrial fue únicamente en materia de industria. B. Es verdadero porque la revolución industrial también tuvo incidentes en la guerra. C. Es falsa porque la revolución era de los campesinos. D. Es verdadero porque la revolución era de los empresarios. ¿Cuál A, marcaron acá? profe. La B. La, profe. La B. La B, profe. La B. ¿Y qué me dicen los demás? Por favor, todos. La B, profe. La B. Listo. Bien, la respuesta correcta es la Hay que B. las La B de Bogotá. ¿Listo? Verdadero porque la revolución industrial también tuvo incidencia en la guerra, ¿sí? Recuerden que no solamente fue que se pudieran construir otros elementos que no conocíamos y que se desarrollaran y que se produjeran también de una manera muchísimo más rápido que anteriormente. Por ejemplo, un carro. Un carro anteriormente se demoraban varios meses en construirlo. Con la revolución industrial pudieron empezar a construirlo muchísimo más rápido. Sí, construir sus partes, hacer tornillos inclusive mucho más, digamos, de mucha más fuerza para poder desarrollar, mejorar también esa parte vehicular. Y miren que los carros, poder desarrollar los carros, logró hacer que también se mejoraran los carros militares, ¿sí? Miren que también desarrollar cualquier infinidad de elementos logró mejorar también el desarrollo de armas, armas de destrucción masiva. Inclusive las mismas pistolas mejoraron muchísimo a raíz de la revolución industrial, ¿sí? Entonces, la revolución industrial sí tiene un fuerte impacto en el comercio muy internacional, claro que sí, pero también afecta la construcción de la guerra y justamente ese desarrollo es el que afecta en las guerras que tienen los diferentes Profe, países. ¿Listo? La 113 es la B. Dime. ¿puedo leer la 14? O... No, yo creo que si quieres sigamos con don Pedro y más bien si quieres tú me colaboras el próximo sábado, ¿listo? Para Bueno. que sea la misma persona en toda la clase. Gracias. Bueno. Listo, sigue don Pedro. David, 114. David Ernesto Pecas y Alberto Corradini plantean
en su libro Mompox, Isla en el Tiempo, que cuando el abrazo de Mompox constituía el principal cauce del río Magdalena hacia la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad de Mompox era la tercera ciudad en importancia después de Santa Fe, Bogotá y Cartagena. Entre 1830 y 1860, la navegación disminuyó sustancialmente por el brazo de Mompox, pues el nivel del sedimento del río impidió su tránsito, tomando como ruta alterna el brazo de Loa. Esta situación ocasionó en Mompox a la conservación de sus recursos naturales y su patrimonio arquitectónico, con el objetivo de explotarlos en la actividad turística. B, el aislamiento del comercio regional debilitando el auge económico de la ciudad. C, el incremento del número de sus habitantes y así seguir conservando la influencia que tenía en el siglo anterior. D, la práctica intensiva de la agricultura campesina tecnológica, moderna con el objetivo de reemplazar las actividades económicas abandonadas. ¿Cuál respuesta marcaron acá? La A, profe. La B, profe. La A. Listo, B. hay como una dualidad ahí entre la A y la B, ¿no? Vamos a verlas entonces. La A dice, la conservación de los recursos naturales y su patrimonio arquitectónico con el objetivo de explorarlos en la actividad turística. Y la B dice, el aislamiento del comercio regional, debilitando el auge económico de la ciudad. Realmente lo que pasó, chicos, fue ese debilitamiento económico. Diríamos que la respuesta de la 114 es la B, ¿sí? ¿Qué le digo de pronto a los que marcaron la A? Lo que sucede, chicos, es que a pesar de que no haya una ruta que sea transitable por este sector, de todas maneras los recursos naturales pues tampoco se están conservando, ¿no? Recuerden que se hace casi que la explotación de todo el territorio, es algo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Lo que sucede es que, pues sí, como deja de ir tanta gente, pues se debilita muchísimo la parte económica y lo que vimos es que Mompox, a pesar de que en un momento fue un gran centro de comercio, lastimosamente como las rutas dejaron de pasar por ahí, se debilitó y en este momento, en la actualidad, ese sector tiene un problema muy grande con el tema de la pobreza. Aparte, recuerden lo que les he dicho en todas las clases, que si no hay vías de acceso, no hay hospitales, no hay colegios, no hay universidades, no hay, por ejemplo, un centro comercial no se hace en ese tipo de sectores, ¿ven? Entonces lo que tienen es un aislamiento del comercio, porque también si yo necesito un hospital, ¿hasta dónde me toca ir? Si yo estoy en Mompox, ¿hasta dónde me toca ir para poder llegar a un hospital? Imagínense, ¿listo? Entonces la correcta es la B, pues a pesar de que de pronto sí se haya conservado un poco los recursos naturales. Listo. Vamos terminando entonces con la 115. En las siguientes es posible identificar determinadas culturas importantes en el mundo indígena. En Colombia, ¿cuáles son? A, chichas y aztecas. B, aztecas y mayas. C, chichas y aragua. D, mayas y aragua. ¿Cuál marcaron La C. acá? La C de casa. La C. La C. La C de casa, muy bien. La C, Preguntas de profe. cultura general. ¿En dónde vivían los chipchas? Colombia. La Sierra Nevada. Los chipchas son de Cundinamarca. De Cundinamarca. Y los chipchas Boyacá. son, exacto, los mismos chipchas son los muiscas. ¿Listo? Eran Si pachunos. ustedes escuchan muiscas o chipchas, son exactamente los mismos, solamente que pues ahí hay un inconveniente con el nombre, pero son los mismos. Muiscas y chipchas son los mismos y ellos estaban en Cundinamarca. ¿De dónde son los aztecas? De México. México. Los mayas. México. México. ¿Listo? ¿Y los arawak? Guajira. De Colombia. Muy La parte bien. de la Guajira.
Exacto. Entonces, si ven, la respuesta correcta es la C, porque tenemos a los chipchas, que son del altiplano, y los arawak, que se ubican en el norte del país. ¿Listo? Muy bien, 115 es la C. Bueno, hagamos la 116. A la llegada de los españoles en 1538, los dos principales caciques, el Zipa de Bogotá y el Saca de Tuna, se encontraban dirimiendo militarmente su supremacía para presidir la unidad política del pueblo chicha. A la llegada de Quesada, poblaban el territorio cerca de 200.000 indígenas. De no haber sido por esa guerra que los dividía radicalmente, la conquista no les hubiera resultado tan fácil a los europeos. El anterior fragmento refiere que A. Era imposible que los indígenas tuvieran conflictos políticos porque no tenían un sistema de gobierno. B. Era imposible que los indígenas tuvieran conflictos porque no tenían un sistema económico. C. Era viable que los indígenas tuvieran conflictos porque sí estaban organizados de manera social y política. D. Era viable que los indígenas tuvieran conflictos porque tenían el modelo económico capitalista. ¿Cuál respuesta marcaron acá? La C La de B. casa, profe. La C, profe. La C, profe. La C, muy bien. Y aquí yo aprovecho, chicos, para hacerles la cuña, ese pensamiento que tienen algunas personas de que los indígenas eran por No ahí tenían unos, política. sí, unos animalitos que estaban subidos en los árboles y que no Ellos usaban tenían ropa. política. Exacto, ¿listo? Ellos tenían una muy buena organización política y no solamente política. Ellos tenían matemáticas, medicina, literatura. Ellos tenían también manera de educarse. Por supuesto, no tenían escuelas porque ellos la educación la veían de una manera diferente, ¿sí? Pero, sin embargo, ellos tenían toda una sociedad desarrollada y pues esta fue la manera como se dio el conflicto cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó acá. ¿Listo? Bueno, chicos, muy bien. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Nos vemos el próximo ¿Cuál era domingo. la respuesta de la 116? La C. Gracias, profe. Muy amable. Muchas gracias, profe. Una Dios la pregunta. bendiga. Bendiciones, profe. Chicos, que Profe, una pasen un pregunta. excelente sábado. Igual, profe. Gracias, Pregúntame. Dale, profe.